Hola chicos, filosofía 7. Bueno, vamos a ver, seguimos con el concepto. Propiedades de los conceptos. Las propiedades, la propiedad más característica que vimos es que era una producción abstracta y universal, es decir, que vale para todos. Y de esta propiedad de la universalidad, el concepto se da cuenta de que no está solo y de que puede vivir en pareja. Y dice, ¡guau! ¡Estupendo! Parece ser que la naturaleza nos ha criado, aunque los conceptos sean criaturas nuestras, para vivir relacionándonos. Entonces, el concepto, sabemos que se puede aplicar, se puede decir de muchos objetos. Ejemplo, el concepto reloj se puede aplicar de este reloj de campana, este de pared, este de bolsillo, este de plata, este de no sé quién, este... Entonces él descubre, dice, si puedo aplicarme a todos, es que puedo aplicarme a uno en concreto, y se mete a estudiar su relación, su aplicación concreta del concepto a un objeto. Y de ahí viene la siguiente propiedad, que es la predicabilidad. Predicabilidad. Oiga, ¿qué significa predicabilidad? Pues bueno, predicar es una palabra que hoy tiene otros usos. El más vulgarizado es la homilía que echa un cura a sus fieles. Predicar. Pero, en sentido estricto, y en ciencia, y en lenguaje, en gramática, predicar significaría, o es casi sinónimo perfecto de adjudicar, que eso significaba etimológicamente predicar, era asignar, dar algo a alguien, dedicárselo a alguien. Eso era dicare. Entonces, en nuestro lenguaje actual, sería mucho más comprensible si en vez de llamarle predicable, que le van a llamar, le llamasen adjudicable. Entonces, vamos a estudiar esta relación por la cual este señor, este reloj, este objeto, es adjudicado a este otro. A este primero se le va a llamar el sujeto, y a este, que es el asignado, el adjudicado, se le va a llamar el predicado. Sujeto y predicado. Ahora, ¿cuántas formas hay de predicar de un sujeto? Y parece ser, han estudiado esas formas, y parece ser que son 5. Por eso dice, ¿qué es predicabilidad? Dice, es la propiedad, la relación por la cual el concepto puede predicarse o decirse de cada uno del conjunto universal de relojes. El concepto con sus objetos. Predicabilidad, te repito, es la propiedad por la cual el concepto puede predicarse, puede adjudicarse, puede decirse de cada uno de los objetos. Evidentemente, estos 5 conceptos, y dice, con el ejemplo de Juan,
algunos predicables que podríamos atribuir, que podríamos adjudicar a Juan. Pues dice, hombre, animal, racional, capaz de reírse, gordísimo. Y tú dirás, oiga, aquí hay una mezcla. No es igual, no tiene la misma naturaleza ni este que este y este. Bueno, pues por eso han distinguido 5 predicables. Que los vamos a hacer paso aquí y dejarles bien claritos en la medida que podamos. Predicables. Sobre ese ejemplo que acaba de decir, de 5 cosas de Juan, dice, evidentemente estos 5 conceptos no los predico de la misma manera de Juan. De ahí que hayan distinguido los llamados predicables. Dice, son los 5 modos distintos, 1, 2, 3, 4 y 5, 5 modos distintos de predicar o atribuir un concepto a un sujeto. Un concepto a un sujeto. ¿Cuáles son? Los predicables o modos de atribución son 5. Especie. Vamos a enumerarlos para que nos vayan sonando, luego entramos con cada uno. Género. Diferencia específica. Propiedad. Y accidente. Vamos a poner entre paréntesis debajo el ejemplo que nos ha cogido para cada uno. Nos dijo de Juan que era hombre, que era animal, que era racional, que era capaz de reír, y que era gordísimo. Y esto ya nos va a ayudar un poquito a comprender la definición de cada uno. Dice, efectivamente, yo puedo predicar un concepto de un sujeto afirmando de dicho sujeto algo esencial, es decir, algo que si se suprimiese dejaría ese sujeto de ser lo que es. Es decir, que sea algo esencial que si deja de serlo, deja de ser lo que es. O bien algo accidental, algo que puede serlo, no serlo, pero no deja de ser lo que es. Y entonces tenemos los 3 primeros predicables que son esenciales. Y los 2 segundos que no son esenciales, y podríamos poner aquí no esenciales o bien accidentales, que van a ser la propiedad y el propiamente llamado accidente. O sea, esenciales, especie, género, diferencia específica, no esenciales o accidentales, la propiedad y el accidente. Si lo que predico es algo esencial, tengo 3 modos de atribución o 3 predicables. Especie. Si predico un concepto que represente la esencia total del sujeto, la esencia, o sea, ¿qué predica? La esencia, es esencial, la esencia total. Esta es la palabra importante. La esencia total del sujeto. Al decir hombre, lo he dicho todo,
y además lo esencial. Hombre. Del género. Si predico un concepto que representa una parte de la esencia, una parte de la esencia, ojo, que también es compartida por otros, compartida con otras especies. Una parte de la esencia, solo una parte. Total, solo una parte. Y esta cualidad, este predicable, es compartido también con otras especies. Y por último, la diferencia específica, que en este caso sería racional. Si predico un concepto que representa la parte de la esencia, que diferencia, es decir, no la compartida, sino la otra, la que diferencia esta especie de las otras especies. Esa sería la diferencia de especie, la diferencia específica. ¿En qué se diferencia esta especie de las demás? En su propia diferencia, en su diferencia de especie, en su diferencia específica. Que sería ser racional. Como la definimos, pues dice, si predico un concepto que representa la parte de la esencia, que diferencia esa especie de las demás. Racional. Es lo que diferencia a la especie hombre de las otras especies que son animales, que son del mismo género, pero no son racionales. Es decir, esta es la diferencia específica de la especie hombre. Un animal que pertenece al género, vertebrados, etc., tiene unas cualidades común con nosotros, por eso somos del mismo género. Una parte, por ejemplo, decimos, oye, vertebrados, tenemos columna vertebral, muy bien, y yo la tengo, sí, es una parte, pero es que esa parte también es compartida por otros del mismo género, por otras especies del mismo género, mientras que la de racional, no, esa no es compartida, esa es nuestra diferencia. Ejemplo, Juan es racional. Racional es justamente lo que diferencia esencialmente, estamos hablando de predicables esenciales, al hombre de los demás animales. Y dice, como puedes comprobar, género más diferencia es igual a especie. Si tenemos el mismo género y la misma diferencia, es que somos de la misma especie. Juntando. Bien, si lo que predico no es esencial, sino que es accidental, tengo dos modos de atribución o dos predicables no esenciales. Propiedad o propio. Si predico una cualidad que no es esencial, pero sí necesaria para la especie. No es esencial, pero sí necesaria para la especie. Dice, porque sin ser esencial, dimana, brota, surge, sale de la misma esencia. O sea, una cosa es la fuente, diríamos, que es la esencia,
Y otra cosa sería lo que surge de la fuente, el agua, que sería una propiedad de la fuente, el dar agua. Es necesaria, pero no es esencial. Estos son dos conceptos que hay que pensarlos 2 o 3 veces. Y nos dice ejemplos. Dice: Juan es capaz de reírse. La risibilidad no es algo esencial del hombre. Dice, pero sí algo que todo hombre posee necesariamente. Ha de darse. Eso sería la propiedad. No esencial, pero sí necesaria. Es importante que no confundas esencial y necesario. Esencial es aquello por lo que un ser es lo que es. Necesario es algo que no puede dejar de darse. Y así llegamos a la conclusión de que todo lo esencial es necesario. Todo lo que es esencial es también necesario. Pero muchas cosas necesarias no son esenciales. O sea, todo lo esencial está al mismo tiempo en este conjunto, por lo tanto es necesario. Pero muchas o algunas de las necesarias puede que no sean esenciales. Todo lo esencial es necesario, pero no todo lo necesario es siempre esencial. Algunas veces sí y otras no. Y pasamos al último, que es el más fácil quizás de comprender. Accidente. Si predico una cualidad que no es esencial y no es necesaria. Está gordísimo, bueno, pues bien. Oiga, ¿es esencial? No. Juan seguiría siendo un hombre, aunque estuviera flaquísimo. ¿Es necesario? Tampoco. Entonces eso es un accidente. Y ahora nos da otra vez otra definición para remachar. Otra vuelta de tuerca para comprender bien estos 5 predicables. Empieza con el primero y dice, especie. Se llama especie a todo concepto universal, acuérdate que los predicables son conceptos universales, que predica de una cosa que se le adjudica a una cosa totalmente esencial, es decir, la esencia total, la totalidad, no totalmente esencial, la totalidad de la esencia. No se deja nada fuera. Con la palabra hombre ha dicho toda la totalidad de la esencia. Género. Se llama género a todo concepto universal que predica de una cosa una parte de su esencia común o compartida con otras especies. Compartida o común, como quieras, compartida o común con otras especies. Diferencias específicas. Se llama diferencia a todo concepto universal que predica de una cosa una parte de la esencia, que la diferencia de las demás especies, del mismo género, Esa era la diferencia específica. Propio. Pasamos a las no esenciales, también llamadas accidentales. Se llama propio a todo concepto universal, porque los conceptos siempre son universales, que predica de una cosa no esencial, pero
necesaria. Y por último, accidente, se llama accidente a todo concepto universal, lo mismo, que no es esencial, ni tampoco es, y no es, necesaria. Y ahora hace alguna consideración, dice, es importante que tengas en cuenta lo siguiente. El género, la diferencia específica y el accidente se dicen siempre por referencia a la especie. Es decir, cuando hablamos de género, nos estamos refiriendo a especie. Cuando hablamos de diferencia específica, nos referimos a especie. Y cuando hablamos de accidente, nos referimos también a la especie. Por ejemplo, gordísimo es un accidente porque el hombre, como especie, porque en el hombre ni es esencial ni necesariamente gordísimo. La diferencia específica, esta, dice, es muy difícil de hallar. Y en muchos casos es prácticamente imposible encontrarla. Ni tú ni yo nos vamos a meter en ese berenjenal. Que nos lo den hecho. Encontrar la diferencia específica de una especie respecto de las demás. Bueno, los demás predicables, dice, se hallan fácilmente. El género, la propiedad, el accidente, en fin. Pero esta parece ser la más huidiza, la diferencia específica. Se suelen distinguir en las propiedades, y esto es un añadido, dentro de la propiedad, se suele distinguir dos clases. La propiedad, te lo voy a poner aquí ahora, genérica, y la propiedad específica, que como la misma palabra dice, propiedad genérica, conviene a todas las especies del género. Una propiedad genérica es la que conviene a todas las especies del género. Por eso se llama genérica. Mientras que la propiedad específica, como podemos intuir, es que solo conviene a una especie de ese género. Y dice, otro ejemplo para que lo veas más claro. Lo que ocurre es que es un ejemplo de matemáticas y si hace mucho que no ves estas mates, a lo mejor este ejemplo no te aporta nada. Pero bueno, puesto que este autor del libro se ha molestado en ponerlo, no seré yo el que te lo quite. Y dice, especie. Y coge como ejemplo de especie un triángulo. Dice, esto es un triángulo. Como género. Te dice, o polígono. Ya sabes que polígono significa varios ángulos. De traslados. Perdón. Diferencia específica, que es la que le diferencia de los demás polígonos, de su mismo género, del género polígonos. Diferencia específica de 3 lados, o de 3 ángulos, podríamos haber dicho. Propio, que sería aquello esencial, pero no necesario. No, perdón. Propio era eso, no esencial, pero necesaria. Necesaria, pero no esencial. Necesaria, pero no esencial. Es decir, que no puede dejar de darse. Y esta cualidad, por ejemplo, este predicable sería que sus ángulos suman 180 grados.
Y por último, accidente. Pues que sé, una cosa tan trivial y tan poco importante como que dibujado con tiza. Dibujado con tiza. Este es el ejemplo que te ha puesto este señor de matemáticas. En fin, como siempre, te recomiendo que confrontes con otros libros para profundizar y, como decía ayer con otro señor, dice, oh, yo la filosofía en mis tiempos, qué mal lo pasé, ¿sabes qué hacía? Pues acababa aprendiéndomelo de memoria, metiéndolo en el examen, ahora ya estaba. Hombre, yo te digo que, si no hay más remedio, memorízalo y lo pones el día del examen, pero si puedes comprenderlo y disfrutarlo, mejor que mejor. Hasta luego.